What is that? One grain of sand. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos medir la performance de una porción de código. Primero vamos a empezar a entender cuándo deberíamos preocuparnos por la performance, qué ventajas y desventajas nos trae nuestra acción. Y posteriormente vamos a ver tres tipos de herramientas que nos van a ayudar a medir cuánto tarda en ejecutarse nuestro código. Por un lado vamos a ver la console.time API, la performance.now API y una herramienta online llamada JSBench. Por último vamos a usar algunas de estas herramientas para volver a nuestra solución y entender cuál de las dos porciones de código es más rápida. Nos vemos ahí. La primera pregunta que nos deberíamos hacer cuando hablamos de performance es cuándo deberíamos preocuparnos por esto. Deberíamos preocuparnos solamente cuando ya existe un problema o, por ejemplo, un cuello de botella. Veamos que en el frontend lo podemos traducir como una UI lenta, pero en este caso ya tenemos el problema, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos hacer? En primera instancia vamos a utilizar herramientas para poder detectar la raíz de este problema, analizarlo y posteriormente ver cómo lo podemos solucionar. Realizar preoptimizaciones siempre nos va a llevar a invertir recursos para un problema que todavía no existe. Por ejemplo, si tengo una lista de un alto fijo, pongámosle 400 píxeles, esta es scrollable y cuenta con más de 1000 elementos. Probablemente ya quiera tener pensado algún tipo de solución para manejar estas listas virtualizadas, es decir, renderizar los elementos que se visualizan en ese alto fijo. Pero en el caso que esta lista cuente, por ejemplo, con unos 20 o 30 elementos, no tiene sentido preoptimizar, ya que estamos solucionando un problema que todavía no existe y quizás nunca exista. ¿Qué ventajas y desventajas nos trae una abstracción? Empecemos por las ventajas de las abstracciones. Como la palabra misma lo dice, nos abstraen de un nivel más bajo. Por ejemplo, una librería de manejo de fechas como Day.js nos trae una API mucho más amigable, pero pagamos, entre comillas, una multa. Esta multa es un costo mayor en tiempo de ejecución, por más que sea indiferenciable en milisegundos. Es decir, una abstracción siempre nos trae una mejor experiencia para los desarrolladores, pero por el otro lado, al abstraernos con más código, vamos a pagar una multa, donde nuestra abstracción va a tardar más en ejecutarse que una solución nativa. Pero como mencionamos antes, no tenemos que preocuparnos por esto. Al menos que realmente exista un problema de performance, ahí sí vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Veamos ahora cómo performa la API nativa de JavaScript para manejar fechas versus la API o la librería Day.js. En esta ocasión, vamos a ver que la función isToDay tarda alrededor de 28 milisegundos y la API nativa solamente 1 milisegundo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿debemos utilizar la API nativa o la librería Day.js? La realidad es que no tenemos ningún problema todavía. Como mencionamos en un principio, debemos de tener un problema para nosotros realmente preocuparnos por la performance. Si bien acá hay una diferencia, estos 27 milisegundos no realizan una diferencia sustancial de cara al usuario y realmente ayudan mucho más al desarrollo, mejorando la experiencia del programador. Por ende, no hay ningún problema con esta librería ni cualquier otra que genere una diferencia de tiempo. Solamente estamos viendo esto para entender que una abstracción siempre pagamos esta multa de diferencia de tiempo o costo de tiempo. Console.time nos mide en milisegundos cuánto tarda en ejecutarse nuestra pieza de código. Veamos un ejemplo. Vamos a ejecutar console.time y vamos a pasarle un label, en este caso vamos a definirlo como for loop. Vamos a definir un simple array llamado numbers, siendo este un array vacío. Y por último vamos a definir un for loop. Vamos a empezar con un i igual a 0. Vamos a iterar este loop hasta que i llegue a 999 en este caso. Y vamos a ir incrementando en 1 nuestro i. Por cada iteración de nuestro ciclo vamos a empujar a nuestro array de números number de i. Ahora, para terminar de ejecutar en nuestro time, tenemos que ejecutar otra API o otra función que se llama timeEnd.
y recibe el mismo label que definimos en un principio. Veamos cuánto tardó en definirse o ejecutarse nuestra porción de código que existe entre el time y el time-end. Vemos que esto tardó en esta ocasión casi que un poquito más de medio milisegundo. Para empezar a testear o medir performance, primero deberíamos necesitar algo de código inicial para poder comparar. En este caso voy a generar tres funciones. Voy a generar una función llamada splitText_by_split_method, el cual nos va a hacer básicamente recibir un texto o un string y vamos a devolver este text spliteado por un string vacío. Vamos a generar otra función que va a realizar lo mismo pero utilizando otra API. En este caso vamos a usar el spread operator. Por si no sabían, el spread operator puede utilizarse sobre cualquier iterable. En este caso, el string es un iterable y si hacemos un spread sobre un string, vamos a separar cada carácter en un elemento del array. Y por último, vamos a hacer otra función que se llame splitText_by_arrayFrom. ArrayFrom lo mismo, recibe un iterable para su primer parámetro y nos va a devolver un array a partir de este. Vamos a utilizar array.from y le pasamos por parámetros text. Estas tres funciones realizan lo mismo al fin y al cabo, pero queremos saber de alguna manera cuál de estas tres es la más rápida. Para empezar, vamos a mejorar un poquito la experiencia de usar ConsoleTime. Para ello, voy a definir una función llamada benchmark. Esta función benchmark va a recibir por parámetros un label y una función a ejecutar. Vamos a ejecutar, como ya vimos, ConsoleTime de este label y lo mismo utilizando ConsoleTime_end. En el medio vamos a ejecutar nuestra función a medir. Vamos a guardar y ahora vamos a probar benchmark diciéndole un label, en este caso por ejemplo splitText_by_split_method, bien como lo define nuestra función, y vamos a pasarle en este caso una raw function ejecutando splitText_by_split_method, enviándole un string llamado Barcelona. Vamos a ver si esto funcionó correctamente. Y vemos que tuvimos un error porque benchmark no está definido. Solamente un problema de sintaxis. Y ejecutamos de nuevo y vemos que esto tardó 0,038 milisegundos. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero utilizando las otras dos funciones. splitText_by_spread_operator y lo mismo para el arrayFrom. Vamos a cambiar acá los nombres de los labels porque estos nos pueden ser repetidos y veamos qué resultados tenemos. Vemos ahora que bySplitMethod tardó 0,037 milisegundos, bySpreadMethod 0,034 y usando arrayFrom 0,032. Vemos que los valores por ahora no varían mucho, pero ya vimos alguna manera de identificar cuál es la API un poco más rápida o un poco más lenta. Veamos ahora que tenemos otra API llamada Performance, la cual nos va a ayudar a calcular de manera un poco más exacta la cantidad de tiempo que toma en ejecutarse nuestro script. Primero definamos una constante llamada initialTimestamp, el cual le vamos a definir o asignarle el valor de ejecutar performance.now. Una vez que tengamos esto, tenemos que ejecutar nuestro script en el medio, como hicimos con ConsoleTime y ConsoleTime_end. Vamos a definir una constante como hicimos hoy de numbers, pero en esta ocasión vamos a llamarle numbers2. Y vamos a hacer otra constante llamada finalTimestamp, el cual de nuevo le asignamos el valor de ejecutar performance.now. Por último, vamos a definir una constante llamada elapseTime, el cual va a ser el valor de restar finalTimestamp y lo que sería nuestro initialTimestamp. Vamos a mostrar esto por consola y veamos si esto funciona perfectamente. Vemos que el for nos tardó 0,14 milisegundos y tenemos un detalle mucho más preciso que lo que tenemos con el ConsoleTime, que solamente nos muestra 3 dígitos. Como hicimos con console.time, que nos creamos nuestra propia función benchmark, vamos también a realizar nuestra propia función llamada calculateFunctionsPerformance,
el cual nosotros le vamos a poder pasar una lista de funciones y que nos devuelva cuánto tardó en ejecutarse cada función. Entonces vamos a escribir calculate functions performance. Vamos a hacer un spread por cada argumento que recibamos. En este caso vamos a hacer un spread de todos los argumentos y vamos a obtener un array llamado functions. Posteriormente vamos a definir una constante llamada results, el cual le asignamos un array vacío. Y por último vamos a definir un for loop, en este caso un for of, y vamos a llamar function o fn a cada elemento de nuestro array de funciones. Primero vamos a obtener el nombre, y para ello solamente vamos a hacer un function to string para saber el nombre o la definición de la función. Teníamos una propiedad name, pero en este caso, como le vamos a pasar arrow functions anónimas en una primera instancia, un toString nos va a alcanzar. Entonces vamos a definir otra constante llamada startTime y vamos a ejecutar performance, como vimos hoy, .now. Vamos a ejecutar nuestra función y por último vamos a definir un finalTime, el cual va a realizar lo mismo, un performance.now. Una vez calculado todo esto, vamos a hacer un push a nuestro array de resultados. Vamos a pushear un objeto, el cual tiene el nombre de la función o de la definición y el elapsed time, el cual es finalTime menos startTime. Por último vamos a devolver el resultado de results. Definamos ahora una constante llamada benchmark results, el cual le vamos a asignar la ejecución de llamar nuestra función recién creada y le vamos a pasar tres funciones. Vemos que las que ya definimos o ya medimos con console.time. Vamos a loguear que nos devuelve benchmark results y vemos cuál de las tres es más rápida. Vemos que tenemos este array de objetitos y podríamos visualizar rápidamente que split text by spread operator es la más rápida de las tres. Si bien está bueno contar y conocer estas APIs, también tenemos herramientas online que nos permiten hacer lo mismo. En este caso, yo voy a usar JS Bench, pero hay varias otras plataformas muy parecidas, el cual les voy a dejar los links en la descripción. Vamos a clicar en Setup.js, donde vamos a hacer un setup básico o inicial para después generar cada caso de test. En este caso vamos a definir nuestras tres funciones y en cada uno de estos test cases vamos a darle un name, vamos a decir bySplitMethod. Vamos a definir otro by, en esta ocasión, spread operator. Y vamos a definir otro nuevo caso que va a ser nuestro último caso, by arrayFrom. Como para darle un nombre a cada uno. Cada uno de estos va a ejecutar esta función. Y en este caso vamos a usar el mismo string que venimos usando, Barcelona. Split text by spread operator. Lo mismo string. Y por último, by arrayFrom. Y vamos a ejecutar Barcelona. Veamos qué sucede si damos y clicamos acá en Run. Va a testear cada uno de estos casos uno por uno y en un punto nos va a mostrar cuál de los tres es más rápido. Según nuestro benchmark, en teoría es el spread operator, pero acá puede suceder otra cosa, ya que no sabemos qué sucede debajo. Entiendo que usan una librería llamada benchmark.js. Y ahora vemos que efectivamente el spread operator para hacer un split sobre un string es el más rápido. Veamos ahora que tenemos dos objetos, uno llamado A y otro llamado B. Estos dos objetos tienen las mismas propiedades y valores, solamente que uno se utiliza el método reuse y el otro en un simple for loop. Lo que tenemos que elegir acá es que entender cuál de los dos son más eficientes. Ya tenemos algunas herramientas para poder calcularlo. En esta ocasión lo que yo hice fue insertar dentro de una función reuseLogic la solución utilizando el método reuse y en otra función llamada forLogic la solución utilizando el for loop. Por último hice un console log de nuestra función que ya calculamos o ya definimos llamada calculate functions performance, pasándole la función reuseLogic y la función forLogic para poder medir cuál de las dos son más rápidas. Acuérdense que esta utiliza la API que es un poco más detallada, que es performance.now. Veamos qué sucede. Vemos que reuseLogic tardó 0,065 milisegundos,
y el for logic tardó 0,062 milisegundos, lo cual de alguna manera el for debería ser más rápido. Vamos a chequearlo ahora en JSBench. Ya tengo seteado nuestro array inicial y el método reuse por un lado como test case y por el otro lado el for loop. Veamos qué nos dice una herramienta como JSBench. Esto puede tardar un momentito, pero relativamente se hace bastante rápido, suelen tardar unos par de segundos. Y vemos que nos indica que la solución con el for loop es más rápida y con el método reuse es un 59% más lenta. Vamos a ejecutar entonces y definir la opción B y vemos que es la correcta. Y ahora explica un poco por qué, ya que el for loop no está haciendo nada más que ingresar una nueva key y un valor al objeto B, y en el reuse estamos generando un objeto nuevo por cada iteración, como también utilizando el spread operator. Estas dos cosas hacen que el reuse sea un poco más costoso y tarde más. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y cliquen en la campanita de notificaciones para recibir los próximos videos. Gracias.